Nosotros somos el equipo conformado por David González y Daniela Luna y hablaremos sobre el experimento de la reflexión de la luz. Bueno, hay que determinar qué es la reflexión de la luz, y la reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie. Hay dos tipos de reflexión, la reflexión difusa y la reflexión especular. La reflexión difusa es cuando los rayos de luz inciden en una superficie no homogénea y debido a este defecto, los rayos de luz se reflejan en diferentes direcciones. Por otro lado, en la reflexión especular, los rayos de luz inciden sobre una superficie homogénea, lo cual permite que el ángulo de incidencia sea el mismo que el ángulo de reflectancia. La ley de reflexión establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Como podemos ver en este diagrama, un láser es inyectado a una superficie plana homogénea a un determinado ángulo con respecto a la normal, y este rayo es reflejado a un cierto ángulo con respecto a la normal, y la ley de reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflectancia con respecto a la normal. La normal va a ser perpendicular a la superficie y el rayo incidente y el rayo reflectado van a estar en el mismo plano. Esto es para superficies planas, pero también hay superficies curvas como lo es la superficie cóncava o la superficie convexa. En este caso, podemos ver cómo los rayos son inyectados a una superficie curva y estos son reflejados a un punto en donde se unen todos los rayos, y este punto es el punto focal. Del punto focal a la superficie del material es la distancia focal. También hay otro punto que es el centro de la circunferencia. Esta circunferencia es una circunferencia imaginaria hecha por el lente, ya sea cóncavo o convexo, y la distancia entre el centro y la superficie de este lente va a ser el radio del círculo, por lo que en esta práctica estaremos midiendo la distancia focal para después calcular el radio de este círculo. Los materiales que vamos a usar para esta práctica serán una fuente de luz blanca, una máscara o rejilla que nos permitirán la cantidad de rayos que se van a estar incidiendo sobre el material, elementos refractores de superficie plana, cóncava y convexa, en este caso serán de un material de acrílico, y una hoja milimétrica con un error de 0.5 milímetros para una mejor exactitud. Para la realización del experimento se ocupó una fuente de luz con una bombilla tradicional, una máscara para simular los rayos de la luz y 3 elementos refractores, los cuales desviaron los caminos de la luz. Mediante el empleo de estos elementos, con una superficie plana, cóncava y convexa, se midieron las distancias y los ángulos dependiendo del caso, empleando como referencia una hoja milimétrica y la aplicación de AutoCAD, analizando únicamente la parte superior de las fotografías, como se muestra a continuación. En la primera imagen se puede observar el arreglo experimental empleado junto con los elementos refractores y en la segunda el montaje que se ocupó. En estos elementos se pueden observar la superficie plana, cóncava y convexa empleadas para la elaboración de la práctica. En la primera sección de fotografías analizadas por reflexión en superficies planas, se observa cómo en la 1 el haz incidente y el haz reflejado tienen el mismo ángulo, a diferencia de la segunda y de la tercera, donde se observa con una línea color verde el haz reflejado y con unas líneas colores azul marino la normal marcada, que es la que se va a ocupar de referencia para medir el ángulo incidente y el ángulo reflejado.
En la segunda sección de imágenes analizadas con el elemento de superficie plana, se observa, al igual que la anterior, que en la primera foto el ángulo incidente y el reflejado tienen el mismo ángulo, a diferencia de la segunda y de la tercera, pero en este caso se ocupó la máscara para simular 3 rayos incidentes a la superficie. Mediante el análisis de cada una de las mediciones se construyó la siguiente tabla, en donde se comparan los ángulos incidentes y los reflejados empleando el elemento refractor de superficie plana, en donde se puede concluir que el ángulo incidente y el reflejado son iguales, tomando en cuenta la incertidumbre de cada una de las mediciones de ellos. Para la segunda parte del experimento, primero se analizaron las fotografías de la reflexión con un espejo cóncavo, en donde con azul claro se marcaron los rayos reflejados y con una línea azul oscuro punteada se marcó de dónde a dónde se iban a medir las distancias focales de cada una de las fotografías, ocupando como referencia la hoja milimétrica del fondo. Este mismo procedimiento se llevó de igual manera en el análisis de las fotografías de la reflexión con un espejo convexo, marcando con azul claro el rayo reflejado y con azul oscuro en una línea punteada de dónde a dónde se iba a medir la distancia focal de este tipo de espejo. Con el análisis realizado y los datos recopilados se construyó la siguiente tabla, en donde se exponen las distancias focales medidas para cada uno de los casos y los radios de curvatura, el cual se calculó multiplicando las distancias por 2. De igual manera se exponen las incertidumbres de estos radios. Lo que los resultados indican acerca del experimento es que, de acuerdo con lo que establece la ley de reflexión, se sabe que los ángulos incidentes y reflejados poseen el mismo valor, algo que se demostró en esta práctica de manera exitosa, midiendo el ángulo de incidencia y el ángulo de reflectancia con respecto a la normal y viendo que efectivamente se cumple la ley de reflexión. De la misma manera, se midió la longitud focal de las lentes convexas y cóncavas para así poder calcular el radio del círculo. Todo esto con sus respectivas incertidumbres y al final nos dieron valores muy exactos y precisos. Estas son nuestras referencias que usamos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.